Tenemos entonces la vejiga con su No se ápex. escucha. ¿No se escucha? Chicos, ¿me escuchan? Sí, yo sí Ahora escucho. sí. Yo se la escucho, profe. Listo. Bueno. Entonces, les decía que aquí tenemos la vejiga, ¿sí? Y podemos observar sus partes. El ápex, que es más anterior, tenemos el fondo, que es posterior, por donde estarían llegando los uréteres. Allí vamos a encontrar los orificios y el trígono vesical. Entonces dijimos que el ápex del trígono vesical va a corresponder al cuello o cervix de la vejiga, donde encontramos el orificio interno de la uretra. Aquí entonces vamos a observar que la uretra va a iniciar en este segmento y va a terminar en el orificio externo de la uretra, tanto masculina como femenina. ¿Listo? Ese es su recorrido. Pero en el recorrido, ¿sí? En el recorrido ella va a estar relacionada con unos segmentos. La uretra femenina es muy diferente a la masculina. Esta va a medir aproximadamente unos 3 a 4 centímetros de longitud, ¿sí? Ella va a estar ubicada por delante del orificio de la vagina, ¿sí? Entre los labios menores y por detrás del glande del clítoris. ¿Sí? Eso es muy importante. Y su trayecto es hacia abajo y hacia adelante. ¿Por qué necesito saber yo que este trayecto es hacia abajo y hacia adelante y que está anterior al orificio de la vagina? Para cuando vamos a pasar una sonda, ¿qué? ¿Cómo se llaman esas sondas? Vesical. Una sonda vesical. Esto a nivel clínico es súper importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? De pronto hay personas que incluso del grupo de la salud, perdón chicos, del sector de la salud, que no sabían que la uretra o que las mujeres orinábamos por una parte diferente a la vagina, ¿cierto? Entonces, muchas personas creerán que es el mismo hueco para todo, por decirlo así, pues de una manera muy popular. A diferencia de los hombres, ¿sí? Los hombres sí tienen la uretra en la parte del pene. Entonces, nosotras vamos a tener esos dos segmentos. En su recorrido, la uretra se va a relacionar con el esfínter de la uretra, ¿sí? Que es el que va a permitir el control del paso de la orina. Por eso que cuando yo voy a orinar, yo relajo los esfínteres, mientras que cuando no puedo ir al baño y yo necesito contener la orina, este esfínter de la uretra va a estar contraído, reteniendo ese contenido vesical. La uretra masculina pues es un poco más compleja que la femenina, empezando por su longitud, que es mucho más larga, tiene aproximadamente unos 20 centímetros. Esta próstata tiene un recorrido esta uretra tiene un recorrido a través de la próstata, a través del diafragma urogenital y a través del cuerpo esponjoso del pene, ¿sí? Y eso pues me le va a dar el nombre o me va a distinguir 3 segmentos. Vamos a tener una uretra prostática, ¿sí? Una uretra membranosa y una uretra esponjosa. La uretra prostática va a estar atravesando la glándula desde el ápex de la misma hasta la base. ¿Listo? Esta porción o este segmento de uretra es la más ancha y la más amplia. Continuamos con la parte membranácea, que es la más corta,
¿sí? Aproximadamente 1 o 2 centímetros y estaría atravesando el diafragma urogenital del hombre. Y tenemos el segmento más largo, que va a ser la parte esponjiosa, que mide más o menos unos 15 centímetros y se va a extender desde el diafragma urogenital hasta el orificio externo de la uretra. En el glande vamos a observar que esta uretra tiene una dilatación que se denomina fosa navicular. Ahí está, en esta diapositiva, la fosa navicular. Bueno. Aquí, el orificio externo de la uretra en el hombre es la parte más estrecha y menos dilatada de este conducto. Esto también es muy importante que lo sepan porque cuando al hombre le van a pasar una sonda vesical, pues mire todo el recorrido que tiene que llevar, ¿sí? Entonces tenga en cuenta que, como les dije, esta uretra va a tener aproximadamente unos 20 centímetros de longitud, entonces usted tiene que saber más o menos calcular. Y tener mucho cuidado cuando está ingresando a esa zona porque, repito, este orificio externo de la uretra masculina es la parte más estrecha y menos dilatable de este conducto. Entonces, si usted le va a poner una sonda vesical a este paciente y no tiene la delicadeza, ¿sí?, puede generarle daño y mucho dolor al paciente. El paso de una sonda vesical es un poco traumático de por sí, ¿sí? Entonces tenga en cuenta que a esa sonda, pues eso es todo un protocolo, el paso de una sonda vesical, ¿cierto? Empezando por la asepsia, usted debe tener guantes estériles, todo debe ser pues súper estéril, usted debe limpiar la zona, haga de cuenta que es una cirugía, ¿sí? Usted debe limpiar muy bien la zona. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, le va a generar infecciones urinarias al paciente y eso es sumamente complejo de tratar, porque esas infecciones urinarias después se vuelven multiresistentes y no hay quien las trate. Entonces, el paso de una sonda vesical puede tener muchas implicaciones, ¿listo? Entonces, aplique buena silocaína en la punta y en el tubo de esa sonda para que pase con facilidad y sea lo menos traumática posible. Mañana, como les digo, vamos a tener una sesión interesante con el doctor Arbeláez, ya él nos estará contando toda esa parte. Bueno, entonces en la pared posterior de la uretra prostática, observemos aquí la glándula próstata, ¿cierto? Y en este segmento uretral de la próstata, ¿sí?, vamos a tener una elevación mediana que se va a denominar la cresta uretral, ¿sí? Esta cresta uretral es más prominente en su parte media. Bueno, se escucha muy bien. ¿Pero se oye entrecortado o cómo se oye? ¿Se oye entrecortado? Yo lo estoy oyendo normal. Yo lo estoy oyendo normal. Bueno. Yo escucho bien. De pronto es el internet de la compañera. Entonces les estaba diciendo que en la pared posterior de la uretra prostática vamos a tener una elevación media que va a corresponder a la cresta uretral. Esta cresta uretral va a tener como un ensanchamiento o una prominencia, que sería esto que estoy señalando aquí con el puntero rojo, denominada colículo seminal. En este colículo seminal van a desembocar los conductos eyaculadores. Observen aquí, ¿sí?, conductos eyaculadores. Este conducto eyaculador pues va a drenar aquí a este colículo seminal, ¿cierto? Lateral a este colículo seminal se va a ubicar el seno prostático, donde tengo los orificios para los conductos prostáticos, es decir, a estos orificios es a donde drena el contenido de la próstata, ¿listo?
Tenemos que saber diferenciar el seno, donde están los orificios para la glándula, y el colículo, que es donde van a drenar los conductos seminales de estas glandulitas seminales que estarían posterior e inferior de la vejiga. ¿Listo? Aquí podemos observar entonces inferior a esta próstata el esfínter, ¿sí? El esfínter de la uretra. Allí en este esfínter vamos a encontrar estas glandulitas vulvouretrales que están en este segmento prostático. Aquí también las podemos observar. ¿Listo? Inferior entonces a este esfínter vamos a tener los orificios de estos conductos vulvouretrales. Estas glandulitas son las que me van a generar este líquido transparente, ¿sí? Que me va a lubricar, me va a generar esa lubricación cuando vamos a tener relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces es aquí donde drena todo ese contenido. Bueno, chicos, con esto terminamos la presentación de hoy. ¿Hay dudas al respecto? Chicos, ¿dudas? No, señora. No, señora, profe. ¿Todo quedó clarísimo? Uy, ya, profe, explica muy bien, muchachos, déjenme decirle. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? El del prostático. Ajá. Listo. Nada, es simplemente que el seno prostático está ubicado lateral a la cresta uretral, ¿cierto? Aquí, en esta cresta, perdón, en este lateral a esta cresta uretral voy a tener el seno prostático, que es donde tengo los orificios, ¿sí? Para los conductos prostáticos, es decir, a donde drena el contenido de la glándula prostática. ¿Qué produce la glándula prostática? ¿Qué produce la próstata? ¿Qué produce la próstata? Chicos, ¿qué produce la próstata? Lubricación. No. ¿Qué produce la próstata? Líquido prostático con contenido de fructosa. Ajá, ¿y qué más? Bueno, les queda de tarea, ¿no? Les queda de tarea que averigüen, chicos, ustedes hombres, importante que sepan para qué. No solamente la próstata sirve para inflamarse, ¿sí? No solamente sirve para que le dé cáncer, ¿sí? Esa glándula prostática está allí por algo, ¿listo? Entonces, importante que lo lean para la próxima clase. Que Pues, vamos... profe, la próstata no es la que le da líquido al semen, o sea, al espermatozoide en sí. No. Eso. Ácido cítrico. No, los espermatozoides se producen en los testículos y ese contenido se va a alojar en las glándulas seminales que están posterior a la vejiga. Produce el líquido donde va a contraer la energía para el esperma. Sí, en parte, pero léanlo bien, ¿listo? Léanlo bien, interioricen esa información, procesenla porque es muy importante para ustedes. Bueno, entonces le decía al compañero que es allí, a ese seno prostático, donde va a drenar el contenido, la glándula propiamente, ¿cierto? Es allí donde va a drenar. Mientras que aquí, en este colículo seminal, vamos a tener esta lineecita que está pasando por aquí, ¿sí? Que es la salida de las glándulas seminales, ¿sí? El conducto de las glándulas seminales y van a drenar allí a ese colículo seminal. Entonces, digamos que son dos orificios diferentes, por decirlo de cierta manera. ¿Listo?
¿Listo, chicos? ¿Qué más? Exactamente, exactamente, en esa uretra prostática. Ujú. Exacto. Listo. ¿Qué más, chicos? Bueno, todo claro entonces hasta acá, muchachos. Para mañana, no sé si el doctor Arbeláez